Muchas gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Señorías, la interpelación la sustanciamos en el pleno del 17 de julio de este año, cuando ya se veía por dónde iban a ir los tiros, nunca mejor dicho, de la Unión Europea y de algunos países de la Unión Europea y sobre todo de Estados Unidos y de la Administración norteamericana. Lo planteamos como un toque de atención respecto a lo que estaba sucediendo en el panorama internacional y las implicaciones que tenía y que va a tener en la economía europea, en la economía española y también en la Unión, en Extremadura, en la comunidad autónoma extremeña. La verdad es que desde entonces para acá, aunque es relativamente poco tiempo, desde el 17 de julio para acá, no han dejado de suceder cosas en el panorama internacional que no solo han confirmado las cuestiones que planteábamos, es que además se ha agravado y se ha acelerado todo. Y no dejamos de estar sumidos en la sorpresa, en la perplejidad ante la actitud que están teniendo los dirigentes europeos. Yo no sé si ustedes, que tienen más diputados y más diputadas en el Parlamento Europeo, que también tienen contacto porque forman parte del Partido Popular Europeo o forman parte de las organizaciones de derecha o de extrema derecha que están gobernando, son mayoritarias en el Parlamento Europeo. Estamos en una Europa en la que también la mayoría de los gobiernos son de derechas o de extrema derecha, como el caso de Italia. Ya digo, no sé si ustedes tienen mejor información o conocen mejor qué es lo que está pasando por las cabezas de los dirigentes, tanto de la Unión Europea como de los partidos, los gobiernos de ciertos países, del de Francia, del de Alemania, del de Italia, de las principales economías de la Unión Europea, porque es bastante incomprensible y no es que lo digamos nosotros, que somos unos mindundis, es que se pone uno a escuchar y a leer a los economistas y a analistas de política internacional, yo qué sé, los más reputados, John Mearsheimer, Glenn Diesen, Jeffrey Sachs, Alfredo Jalife. Es que nadie entiende qué está haciendo la Unión Europea. ¿Por qué tenemos estos niveles de vasallaje, de rendición ante las políticas que nos dictan desde fuera? Hasta el punto de que yo no sé si es que los dirigentes políticos europeos se han atontado o que directamente se han vendido al mejor postor, el que sea. En todo caso, están actuando como traidores a su propio pueblo y como traidores al espíritu de la Unión Europea, pero a unos niveles vergonzosos, de vergüenza ajena. Y no me voy a extender, pero fíjense ustedes, desde que tuvimos el debate el 17 de julio, hemos visto el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, aquella sesión que fue en un campo de golf entre Donald Trump y von der Leyen, en el que aceptamos los aranceles que nos quisieron poner y unos compromisos en compra de armas y en compra de energía absolutamente delirantes. Pero después de eso hemos visto la cumbre entre Trump y Putin y después cómo los líderes europeos iban corriendo a pedir una reunión con Trump y a sentarse en el despacho oval delante de ellos como escolares para que les dijeran de qué iba la cosa. Y la cosa va de que los intereses de Estados Unidos en Europa han variado y que aquella guerra donde nos metieron a Europa, porque esto tiene historia, pues se van, no van a seguir ahí. Y todos los esfuerzos de los países europeos es que Estados Unidos se quede.
y siga alimentando la guerra de Ucrania. Y siga alimentando la guerra de Ucrania. Y compremos armas y gastemos más en comprar armas norteamericanas. El señor consejero de Economía, en la réplica que me hizo a la interpelación, me decía que nosotros teníamos una postura en la que no queríamos ver la realidad. Nos poníamos una venda ante la dura realidad del mundo y no queríamos verla. Y que por eso nos negábamos a invertir en armas, en defensa. Y es justo lo contrario. Es justo lo contrario. Sabemos perfectamente de qué está hecho este mundo y cómo funciona. Ya tenemos incluso instinto y olfato para detectarlo con mucho tiempo. La guerra de Ucrania, que estalla en febrero de 2022, viene precedida de muchas cosas, Entre otras, una cumbre de la OTAN en 2008, en Bucarest, en la que Estados Unidos plantea la ampliación de la OTAN a Georgia y a Ucrania. Y no sale adelante porque los países europeos entonces dicen no, esto es mala idea, porque Rusia esto no lo va a aceptar. Eso fue en 2008. Después ha habido una evolución y los dirigentes europeos han cambiado su opinión. Y hay otro punto de inflexión, que es el 2014, el famoso Euromaidán, que no es otra cosa que un golpe de Estado, orquestado, entre otras cosas, por los servicios secretos norteamericanos. Hay que recordar de aquella a un personaje nefasto, Victoria Nuland, de los servicios de Estados Unidos, diciendo que le cogen una llamada por teléfono, se le interviene, salió en todos los periódicos en aquella época, que jodan a la Unión Europea. Eso fue lo que dijo textualmente. Y desde entonces para acá, pues esto es lo que tenemos. Y ahora que la guerra se está perdiendo, ahora que no dejan de morir entre 2.000 y 3.000 soldados en Ucrania a diario, ahora resulta que es que queremos seguir manteniendo ese conflicto. En lugar de dialogar y garantizar una arquitectura institucional en Europa que garantice la paz y la estabilidad y que se deje la pretensión de seguir ampliando la OTAN hacia la frontera rusa, porque no lo van a aceptar los rusos. Y los rusos no están ahora mismo en la situación de 1999, no estamos en esa cosa. De hecho, esta élite tan inteligente, tan bien formada, tan sumamente sagaz, ha conseguido que los yacimientos de gas natural que están en la península de Yamal, allí en el Ártico ruso, y que iban a venir a Europa a través del gasoducto Nord Stream 2 y que iban a alimentar la industria europea, alemana y europea durante décadas, ya no venga a Europa, ya no va a alimentar la industria alemana, ya no va a alimentar la industria química alemana, va a ir a China. Han firmado un acuerdo para que vayan allí 50.000 millones de metros cúbicos de gas anuales. ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en nuestros dirigentes europeos para que estemos en una situación como esta? Y en todo esto, ¿nosotros qué pintamos? Pues como decía el consejero, bueno, podemos aspirar a hacer la comida de nuestros soldados desde Extremadura. Pero yo creo que este debate hay que tenerlo, y esto hay que plantearlo, y que hay que reflexionar sobre dónde vamos, porque nos va a afectar. Que a Alemania le vaya mal y este es el tercer año que está en recesión, nos va a afectar. Que Francia, que presentó el presupuesto justo el 17 de julio, presupuesto de recorte, que ha causado que haya dimitido su primer ministro y ya tengamos otro, de julio para acá, que Italia esté en mala situación económica, todo eso nos va a afectar, y tiene que ver con un planteamiento absolutamente erróneo. Y ya para terminar, en la propuesta hablamos de recuperar la diplomacia, en la propuesta hablamos de no meter más dinero en la industria militar, en la propuesta hablamos de no colaborar con Israel, ni directa ni indirectamente. Y yo me alegro de que ya haya unas declaraciones también de la presidenta de la Junta de Extremadura condenando el genocidio y hablando de que esto es un genocidio, porque recuerdo
que entonces se nos decía, y esto es de la visita del señor consejero a Rheinmetall, la empresa que manda, alemana, que tiene accionistas norteamericanos y que manda munición a Israel y que la vende con el marchamo de que ha sido probada en el campo de batalla. Me alegro de que haya cambiado porque entonces, el 28 de noviembre, solo habían muerto 45.000 palestinos. Ahora llevamos muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Para la defensa de su enmienda, que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Tirado Vasco por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes. Señor Macías, el hecho de haber presentado una enmienda a su moción me permite ser el primero en intervenir y poder dirigirme directamente a su grupo, centrarme en este tema tan importante y no perderme en contestar a barbaridades que seguramente escuchemos posteriormente. La Alianza Estrategia Vía Cadiza, de la que nace esta interpelación, es una iniciativa para fortalecer el sector de defensa del corredor industrial de la Ruta de la Plata. Esta alianza, liderada por el Ministerio de Defensa, busca potenciar, impulsar la industria de defensa en la Ruta de la Plata y, en un sentido más amplio, desde los distintos gobiernos, las cámaras de comercio y Fundecil se ha unido en esta alianza para tomar medidas propias que favorezcan a las empresas del sector de la región puedan acceder a estos fondos que el día de mañana vendrán de parte de la Unión Europea. Algo de esta alianza que nosotros hemos apoyado y hemos apoyado porque son las empresas extremeñas las que pueden beneficiarse de la atracción y el acceso a estos fondos. La región de Extremadura alberga 13 de los 119 centros de trabajo al servicio de la industria militar, entre ellos factorías, talleres de paracaídas, chalecos antibalas, mecanizados, construcción, seguridad, etcétera. Nos gusta o no, la defensa es necesaria y si genera empleo, si se queda en Extremadura, qué mejor. Esta es la razón por la que nosotros hemos presentado la enmienda a su tercer punto. Y esto no impide que no defendamos el embargo de armas al Estado de Israel con las medidas que recientemente se han salido del Gobierno de España. En los demás temas presentados por su grupo, los demás puntos, han aprovechado esta moción subsiguiente para introducir demandas que no aparecían en la interpelación, como puede ser la reducción de fondos de la PAC o la colaboración o comercio con el Estado de Israel. Y por eso yo les felicito y les apoyo totalmente. Han sido valientes, cosas pequeñas en sitios pequeños hacen grandes proyectos y grandes políticas. Con respecto a la PAC, con la reducción de fondos hay que ponerse con absoluta firmeza, como ya ha manifestado el Gobierno de España, y ha manifestado también una necesidad de unidad entre el sector y las administraciones. Apelar a la unidad con gobiernos del Partido Popular parece que ahora es una quimera. Debemos de recordar también que quien ha aprobado las perspectivas financieras y estos recortes de la paz es una comisión de mayoría europea del Partido Popular. Con respecto al embargo de armas y al comercio con el Estado de Israel, siendo Pedro Sánchez el primer líder europeo en utilizar los términos genocidio y exterminio, siendo los primeros, llegamos tarde. Y no entiendo de otra manera, porque ¿cuántos miles de muertos palestinos inocentes necesitamos para que todos los denunciemos? Más de 68.000 muertos, más de 18.400 niños. ¿Cuántos bebés y niños gazatíes se necesita para llamar las cosas por su nombre? El hambre se ha convertido en un arma de guerra.
junto con el acceso a la restricción del agua y de la electricidad. Ataques deliberados a escuelas, a hospitales, a universidades, a edificios de la OTAN, afectando directamente a población civil, contrarios al derecho internacional humanitario. Cientos de periodistas asesinados, cientos de trabajadores humanitarios asesinados desde 2023. ¿Cuánta falta de humanidad es necesaria para ponerse de lado o negar lo que está ocurriendo? ¿Estos datos no son escandalosos? ¿Son más escandalosos un tuit que hable de la soberbia y la negación puede costar vidas? Hombre, no sé yo. Con respecto al sentido del voto, señores de Unidas Podemos, le pedimos que entiendan nuestra enmienda. Aunque no la voten, que la entiendan. Nuestro sentido del voto no va a cambiar. Lo hagan o no, vamos a prestar sin ambajes, sin letra pequeña y sin contraprestación el apoyo a su moción. Gracias por leerla. Gracias, señor Tirado. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Gómez de Tejada por un tiempo de 5 minutos. Bueno, pues muchas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenas tardes ya a todos. Señor Macías, yo empiezo con lo que ya ha dicho el señor Tirado. Han aprovechado ustedes una interpelación sobre el plan de impulso empresarial del sector de la defensa para meter una moción que prácticamente nada tiene que ver con él, pero bueno, es la moción que traemos, es la que vamos a debatir y sí que luego me referiré por lo menos al plan de impulso empresarial de aquella iniciativa que es de donde parte esto. Mire, usted lo ha dicho. La presidenta María Guardiola fue muy clara contra la barbarie que se está viviendo en Gaza, condenó enérgicamente y sin titubeos tanto el terrorismo como la violencia contra la población gazatí. Y nosotros rechazamos completamente todas las acciones militares que está cometiendo el Gobierno de Israel contra la población civil palestina, que además está impidiendo, como ya se ha dicho, que llegue ayuda humanitaria y, en definitiva, incumpliendo todo lo que marca el derecho internacional. Ni un pero a eso. Y estamos de acuerdo en que eso tiene que cesar. No podemos permanecer indiferentes ante tantísimo sufrimiento. ¿Cuál? No tenemos nada que objetar. Los otros 3 puntos ahora le explicaré por qué pensamos que hay que suprimirlo. Y hemos metido un punto que dice justo esto que yo acabo de decir, que yo creo que todo el hemiciclo estamos de acuerdo. Nuestra presidenta lo ha dicho, en pleno siglo XXI cualquier conflicto debería encontrar su salida en el diálogo, en la palabra y en el acuerdo. Lo digo tal cual lo dijo ella. Por eso, créame que esperamos de verdad que la acepten. Miren, en el segundo punto, mienten. Digan lo que afecta a la paz, a la PAC, no es el plan de rearme de la UE. Como usted sabe, es el Gobierno de Sánchez, su Gobierno de coalición, el que decida las partidas a las que van destinadas los fondos que lleguen de la Unión Europea. Con lo cual, aplíquense el cuento su Gobierno y el Gobierno del Partido Socialista. Pero además es que garantizar la defensa común, estará de acuerdo conmigo, que es una condición necesaria para preservar la paz, para preservar la democracia y, en definitiva, los valores europeos frente a las amenazas que estamos viendo ya de Rusia, que ya ha invadido el espacio aéreo de Polonia. Y, además, esto lo explicó perfectamente el señor Borrell en Juste, que si no lo han escuchado les invito a que escuchen su intervención. Por cierto, echo de menos que este lado del hemiciclo condene con la misma vehemencia el terrorismo de Hamás y la barbarie de Rusia en Ucrania, que también es una barbarie. Pero bueno, ustedes sabrán lo que hacen. Y respecto al tercer punto no me voy a detener, porque ya lo ha explicado el señor Tirado. Simplemente la ley hay que cumplirla, señor Macías, y no se puede excluir de ayudas y de subvenciones a empresas que tienen derecho a ellas, solamente porque pertenezcan a un sector determinado. No se puede hacer. Con lo cual no podemos estar de acuerdo con ese punto. Y además, señor Macías, esa empresa por la que ustedes han metido ese punto, que es solo una, cuenta con 400 trabajadores. ¿Qué pasa con todos esos puestos de trabajo y con esas familias?
Por cierto, un inciso aquí. Central Nuclear de Almaraz, Rheinmetall, que es la empresa a la que nos estamos refiriendo, la nueva ley del tabaco, que ya tendremos ocasión de hablar de ella. ¿Qué tiene la izquierda extremeña contra Navalmoral? ¿Es porque han votado a un alcalde del Partido Popular? Porque no se les puede asfixiar más. ¿Los moralos se merecen de verdad que la izquierda extremeña los maltrate así? En fin, son empresas, señor Macías, todas estas que tributan en nuestra comunidad autónoma. Sus trabajadores tributan en nuestra comunidad autónoma y esos impuestos son los que pagan los servicios públicos que todos estamos de acuerdo que hay que pagar y que hay que subvencionar lo mejor posible. Y el último punto supone simplemente un quebrantamiento de las reglas del comercio internacional que además tensaría la necesaria diplomacia con el Estado de Israel. Usted imagínese que Israel de pronto prohíbe que cualquier empresa sanitaria, agrícola o de alimentación atienda las necesidades de España. ¿Se han preguntado qué pasaría con eso? Y respecto al impulso empresarial, miren ustedes, no manipulen, que no es armamento, que es defensa, que es protección, que hablamos de ciberseguridad, que hablamos de militares. Son los mismos militares que han estado al pie del fuego, son los mismos militares que están en misiones de paz, son los mismos militares que llevan alimentos, son los mismos militares que ayudan a la reconstrucción en zonas devastadas por... Sí, son los mismos. ¿No merecen esos militares que les dotemos lo mejor posible? Es que no estamos hablando de armamento, estamos hablando de defensa militar y de protección como Unión Europea. Con lo cual, como ha dicho el señor Tirado, es una buena iniciativa, todas las comunidades se están sumando, es una oportunidad para Extremadura. Mira, ¿sabía usted? Le voy a poner un ejemplo, el CCMI. ¿Sabe usted que tienen un proyecto, por ejemplo, de telecirugía y entrenamiento quirúrgico en condiciones de campaña? Eso podemos aprovecharlo. Teledetección, ingeniería electrónica, gestión y almacenamiento de energía, comunicaciones críticas, ciberseguridad, biocombustibles, reconstrucción... Vaya finalizando, señora Gómez de Tejada. Todo eso lo tenemos en el Sistema Extremeño de Ciencia y Tecnología e Innovación, el SECTI. ¿Por qué no lo vamos a aprovechar? ¿Y por qué no vamos a tener esa dualidad para el sector de defensa y para el sector civil? Nada más y muchas gracias. Gracias. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, si acepta alguna de las enmiendas presentadas. La enmienda de supresión presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda de supresión y adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Puede acercarlo y decirlo en el micrófono, por favor? Sí, no las aceptamos. Ninguna de las dos. Ninguna. De acuerdo. Pues no aceptándose ninguna de las dos enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios, a continuación es el turno de fijación de posiciones y tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox Extremadura, el señor García García, por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Y comienzo mi intervención con un aforismo latino, si vis pacem, para bellum, máxima que se le atribuye al escritor romano Vegecio y que significa que si quieres, como ustedes saben, que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y que en la actualidad sigue teniendo toda la vigencia e implica que para mantener la paz es necesario estar preparado para el conflicto, ya que la disuasión y la capacidad de defenderse son claves para prevenir la agresión. Ucrania ha sido agredida, sí. ¿Estaba preparada? No. ¿Israel también ha sido agredido por Hamás? Sí. ¿Estaba preparado? Sí. ¿Quién tiene todas las papeletas de perder? Ucrania. ¿Polonia corre alto riesgo de ser agredida? Sí, como han visto ustedes hace 2 días. ¿Está preparada? Se está preparando y mucho mejor que nosotros. Esta moción parte de un prejuicio ideológico y presenta el rearme europeo, que es lo que realmente se está debatiendo, por la hostilidad de Rusia, y no lo debemos de perder de vista, como un atentado contra la paz. Al revés, todo al revés. Sin embargo, la paz no se garantiza con discursos vacíos, sino con fuerza y capacidad disuasoria. España no puede seguir siendo un país dependiente de terceros países que tienen sus propios intereses. Además, cumplir con nuestros compromisos internacionales en defensa no es propaganda. Es proteger a las familias españolas frente a amenazas reales como el auge del terrorismo islamista amparado por Estados o las pretensiones expansionistas marroquíes que manifiestan reiteradamente y públicamente sin ningún tipo de reparo.
Nuestras Fuerzas Armadas arrastran décadas de abandono, falta de modernización tecnológica, salarios poco dignos y, en definitiva, unas Fuerzas Armadas que son tratadas como un gasto prescindible. En Vox defendemos lo contrario, que invertir en defensa significa crear empleo en nuestra industria, impulsar la soberanía industrial, garantizar la seguridad de nuestras fronteras y devolver el orgullo a nuestros militares. Pero, frente a quienes prefieren recortar en defensa y debilitar a España, sostenemos que sin una defensa fuerte no hay una nación libre, ni soberanía, ni futuro para nuestros hijos y tampoco para nuestro modo de vida. Oponerse en estos tiempos al rearme es condenar a España y Extremadura a la irrelevancia y a la sumisión. Señorías, acabo de escuchar a la bancada de la extrema izquierda repetir un viejo discurso, ese pacifismo ingenuo, patológico, malintencionado y muy cómodo que ignora la realidad. En plan, y perdónenme, pero parece que escuchamos a monjes franciscanos hasta que de buenas a primeras sacan el Kalashnikov y las bayonetas y han organizado las mayores masacres de la historia. Ustedes hablan de paz como si bastara solo el desearla, todos las deseamos, pero mientras tanto niegan a Extremadura la posibilidad de atraer inversión, de crear empleo y de ofrecer futuro a nuestros jóvenes. Señoría, la industria de defensa no es un capricho, es tecnología, innovación, trabajo estable, pero lo más importante es garantía de libertad y de seguridad. Y cada vez que ustedes se oponen no están frenando tanques ni aviones, no, no. Lo que están haciendo es que esta tierra, como siempre, se esté condenando a la irrelevancia y, además, a mayor inseguridad a nuestra sociedad, a Extremadura, a España, a la Unión Europea y al mundo occidental. España no puede vivir de las utopías malintencionadas de la extrema izquierda. Necesita realismo y la industria de defensa es la única que permite asegurar nuestro modo de vida, nuestra democracia, nuestro bienestar, nuestra libertad y nuestra independencia. Amén de ser un motor de desarrollo económico del cual no podemos prescindir. Señoría, cuando la extrema izquierda rechaza la industria de defensa, lo vuelvo a repetir, no defiende la paz. Jamás el comunismo ha defendido la paz. El comunismo históricamente ha defendido siempre la revolución armada y conseguir sus objetivos políticos a sangre y fuego. Señoría, el discurso de la extrema izquierda no solo es que sea utópico e irreal, sino que es profundamente irresponsable y peligroso. Y acabo con el PSOE. España acabará gastando el 5% del presupuesto en defensa y ustedes lo saben y ustedes lo verán, independientemente que el PSOE diga que no, porque el PSOE miente a todos, miente en todo y miente siempre, con Pedro Sánchez a la cabeza. ¿Verdad, señor Gallardo, que a usted también le ha mentido? ¿Verdad que sí? Y acabo con lo que piensan la mayoría de los españoles. Pedro Sánchez es un corrupto, un traidor y un indecente. Muchísimas gracias. Pues gracias, señor García. Cierra el grupo autor de la iniciativa. Por tiempo de 5 minutos tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Tirado, por coincidir en la mayor parte de las cuestiones de fondo y por el alegato también sobre Gaza y los crímenes de humanidad contra la humanidad que se están produciendo en Gaza por parte del Estado de Israel. En la justificación y en la intervención de la interpelación en su momento, sí que hice referencia a lo que implicaba para la política agraria comunitaria y está relacionado. Es algo que también ha repetido la señora Gómez de Tejada, que una cosa era la interpelación y otra cosa era lo que nosotros planteamos ahora en esta moción. Y en cierto modo también lo ha dicho el señor García, hay como una diferencia entre lo que nosotros hacemos aquí en Extremadura para intentar fomentar la industria de defensa, por no llamarla militar, y de armamento y tal, y otra cosa es lo que se está marcando desde la Unión Europea, desde
es lo mismo, es lo mismo. Y además tiene un efecto inmediato y directo sobre la economía de todos los europeos, de todos los españoles y de los extremeños. Es decir, cuando la Unión Europea plantea una inversión en el programa REARM de 800.000 millones de euros y al mismo tiempo en el presupuesto plantea que la PAC, la Política Agraria Comunitaria, pasa de 380.000 millones a 300.000, eso tiene una traslación directa a regiones como la nuestra. Y no es cierto que decida Pedro Sánchez a dónde va el dinero, no. Porque es que además hay una propuesta, la propuesta lo que dice es que además cada Estado va a poder compensar y distribuir lo que la Unión Europea ya no da. Pero ese será otro debate, claro. De entrada ya tenemos 80.000 millones menos para agricultura, de entrada. Ahora veremos quién lo compensa, si es que lo compensa alguien, qué Estado compensa y qué Estado no, en función también de las presiones internas. Pero eso es lo que tenemos de entrada. Y cuando en la cumbre de la OTAN se dice, y llega a Estados Unidos y dice, aquí hay que subir hasta el 5%, hombre, eso tiene una traslación inmediata. Y la prueba son los presupuestos franceses, que han causado que caiga el primer ministro. Recorte, congelar pensiones, recortes en subsidios de paro, recortes en sanidad, recortes en educación. Se traslada inmediatamente. Pero es que además no tiene ningún sentido, señor García. No tiene ningún sentido invertir más en defensa. Ojo, que si sumamos todos los presupuestos de los países que forman la Unión Europea es el segundo mayor inversor en defensa. El primero es Estados Unidos. Pero es que no tiene sentido porque ¿qué política industrial armamentística tiene la Unión Europea? ¿Comprarle armas a Estados Unidos? ¿O por qué cree usted que llega Trump aquí y dice que hay que poner el 5%? ¿Porque quiere que nos desarrollemos? ¿Pero qué misiles? ¿Qué programa de misiles tenemos nosotros? Porque una cosa es que hagamos sistemas de teledetección, que hagamos uniformes, que tengamos buena comida, eso es una cosa, pero ¿dónde va el dinero de verdad? ¿Dónde va el dinero de verdad? ¿A quién le compran las armas los países europeos? ¿O las fabricamos nosotros? Más allá de que fabriquemos algún Leopard, alguna... ¿A quién? Va a Estados Unidos. Y usted, señor García, no está defendiendo los intereses de España, es mentira. Está defendiendo los intereses de la industria armamentística norteamericana. Y su líder, Abascal, va allí a decir, yo soy amigo de este, que es el matón. Claro, yo soy amigo de este. Pero es que es erróneo. ¿Cómo se va a fabricar en Europa el armamento? ¿Con qué? ¿Con el gas que le vamos a comprar a Estados Unidos 5 veces más caro? ¿Con ese? ¿Con los minerales que producimos nosotros? ¿Con las tierras raras que producimos nosotros? Es que hay un programa de reindustrialización que acompañe las palabras que se dicen. Es mentira, señor García. Por completo. O sea, es que no hay un análisis mínimo que lo sostenga. Pero que no lo digo yo, que lea, que se informe, que vea. Es mentira. Estamos hablando solo de que nos van a imponer unos gastos en defensa para intentar salvar la industria armamentística de Estados Unidos. De eso va esta vaina, no va de ninguna otra cosa más. Que podremos aspirar a recoger algunas migajas del presupuesto que se invierta de la Unión Europea y que esa es nuestra aspiración. Triste aspiración, triste aspiración. Y en cuanto a Israel, y lo último que digo, que usted ha hablado, y también alguna otra mención, que cómo respondería Israel a lo nuestro. ¿Qué podemos esperar de un Estado? Señor Macías, finalizando. ¿Qué podemos esperar de un Estado asesino y genocida? No podemos esperar nada bueno, nada bueno, nada bueno. Y ya es hora de que todos los países del mundo digan, por ahí no se puede ir. Y no se puede tener a día de hoy relación con Israel, ninguna. Y basta ya de hipocresía. Gracias, señor Macías. Procedemos a sustanciar el último punto del orden del día, el sexto, que es la propuesta de impulso número 164, que insta a la Junta de Extremadura a no aprobar el proyecto